Mamá, ¿te agrada lo que escuchas de tu hija? Aquí voy a dejarte 4 puntos importantes a considerar cuando tu hija está hablando y comunicándose contigo. Hola mamá, soy Mariate Vargas, asesora familiar, mamá coach y comunicadora, y estoy aquí en esta temporada de Mamás con Hijas, donde voy a darte algunas herramientas para que tú estés muy atenta y estés muy segura de los pasos que estás dando cuando se trata de educar a tu hija. Y hoy el tema es: ¿cómo te sientes tú cada vez que tu hija está hablando contigo y te está contando sus cosas? ¿Qué piensas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué le dices? ¿De qué le hablas? ¿Cómo es tu lenguaje verbal? ¿Cómo es tu lenguaje gestual? ¿Cómo empiezas a conectarte con esa realidad de tu hija independientemente de la edad que tiene? Y deseo empezar por algo muy importante que tengas presente. Es normal que tu hija, cuando esté hablándote o contándote sus cosas o sus temas, genere contigo una conexión emocional, porque una mujer le está hablando a otra mujer. Quiero que nos traslademos a un clásico ejemplo. ¿Qué ocurre cuando tú te reúnes con esa amiga íntima y te empieza a contar sus cosas? Puedes sentir la tristeza que está sintiendo, puedes sentir la alegría que está sintiendo, puedes también sentir la furia, el dolor, la frustración, y también puedes sentir la felicidad que ella siente. Cambiemos el personaje y sienta ahí a tu hija, ocurre exactamente lo mismo. Entonces sí es normal, mamá, que tú en tu corazón empiezas a sentir y a conectar con esa historia de tu hija. Lo que hay que tener muy presente, mamá, es qué es lo que haces tú antes, durante y después de esa conversación de la que tu hija te está hablando. Juzgas, criticas, señalas, te enfureces, te da tristeza, prefieres enmudecer. ¿Cuál es tu reacción? Y eso es importante, mamá, que esas reacciones no las hagas en automático, no las hagas inconscientemente, sino ubicada en tiempo, lugar y espacio, y que te ubiques en la situación real que estás viviendo con esa hija en ese momento particular, para que puedas ponerte frente a ella como esta mamá guía, mentora, líder que ella necesita. Terminado este video, te suscribas y vayas a checar los videos anteriores donde he estado dando unas antesalas previo a este tema. Muy bien, ahora sí empezamos a hablar concretamente del tema. En las consultas 1 a 1 que voy teniendo con mamás en mi consultoría privada, a mí me dicen muchísimo: mi hija no me cuenta nada, no sé nada de la vida de mi hija, no sé en qué está, no sé nada de su mundo, solamente me doy cuenta de las cosas que veo, pero ella la verdad no me cuenta nada. Y tengo frente a mí a mamás deseosas de conocer cuál es el mundo real de su hija, porque ese deseo se conecta muchísimo también a ese conocimiento, a ese amor de mamá que tú tienes de conocer cuáles son los pasos de tu hija. Pero yo te pregunto, ¿qué ocurre cuando tu hija empieza a hablarte? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Estás distraída? ¿Estás en el celular? ¿Estás trabajando? ¿Estás viendo una serie? ¿Estás haciendo otras cosas? Quiero que piensas un poquito qué es lo habitual que ocurre dentro de tu casa cuando tu hija te está hablando. Vienen otros e interrumpen, viene el hermano menor, viene otro hijo que es muy dependiente tuyo y no te deja hablar. O sea, ¿qué está ocurriendo? Observa primeramente qué es lo que ocurre alrededor tuyo cuando esa hija en particular, esa que en este momento se te viene a la cabeza y que tienes en el corazón, se conecta a hablar contigo, pero pasa algo externo, que no permite que esa conversación fluya, que no permite que esa conversación se siga dando de manera natural. Una vez identificado todo lo externo, por lo que a veces esa conversación se ve cortada y no fluida, vamos al siguiente paso. Cuando tu hija hable, mamá, de su mundo, de lo que le rodea, de sus gustos, de su propia historia, es una puerta abierta, una ventana abierta, un balcón abierto para que las conozcas. ¿Por qué? Porque ella te va a hablar de sus intereses, que no son los tuyos, mamá. Los intereses de tu hija no son los tuyos, ¿ok? Recuerda que tú eres el adulto, ella es la persona que está en proceso de formación. Entonces, mamá, ¿qué tanto tú quieres saber de su mundo? ¿Qué tanto tú deseas conocer de sus intereses? ¿Qué tanto deseas tú saber qué le ocurre, qué no le ocurre, qué situación está viviendo? ¿Y cómo tú puedes poner en ella, ordenar sus ideas, ordenar sus criterios, ordenar sus pensamientos? ¿Cómo tú puedes poner un pensamiento crítico en la cabeza que la aleje de esa emoción que genera esa situación en particular que está viviendo? ¿Cómo es posible? Primeramente tú revisándote, y como te decía al inicio, es normal que tú te vincules muchísimo con la historia de tu hija porque ella es tu hija claramente. Y sí, mamá, que es muy importante que tú puedas ser ese soporte que tu hija desea.
A veces, dependiendo del carácter de cada hija, hay chicas que lo único que desean es que su mamá las escuche en ese momento en que están hablando. Después puedes meter criterio o dar tu opinión, pero en ese momento que tú estás hablando, lo único que desean es escucharla, que ella sea escuchada. Pues mamá, dale a tu hija lo que te está pidiendo en ese instante. Ponte a escucharla sin juzgar, sin señalar, sin criticar, sin interrumpir, sin decirle yo hubiera hecho esto, o te equivocaste, o por gusto, y entonces, claro, es que si no, eso no te está pidiendo tu hija te está pidiendo que la escuches. Esta es la manera, mamá, en que tú vas a poder ir conectando con tu hija y con su mundo, y que no te ocurra, mamá, aquello de, es que mi hija no me cuenta nada, no sé absolutamente nada de la vida de ella. Piensa y ubícate cuáles son las acciones mientras ella se está comunicando contigo. Y mamá, esta situación, este momento en el que tu hija está hablando contigo, se está comunicando contigo, está abriendo su cabeza, su corazón y su mente, es una oportunidad de oro para que tú te luzcas. Así es, mamá, para que tú te luzcas, para que crees empatía y asertividad con ella. Está, como quien dice, la mesa puesta para que tú, mamá, seas esa persona empática que tu hija está requiriendo en ese momento, aunque no lo diga, y esa persona asertiva de darle un criterio o de darle una opinión. ¿Cómo es posible esto? Pregúntale, ya terminaste de hablar, puedo darte mi opinión, puedo decirte lo que pienso, puedo decirte lo que yo haría en tu lugar. Cuando yo tenía tu edad, y ahí tú te puedes explayar. Ese tipo de conversación genera un vínculo muy fuerte con tu hija. Por otro lado, mamá, es importante que no seas insistente en que si tú te has ya abierto con ella y le has dado tu opinión y le has dado tu sugerencia, no seas insistente en preguntas como, ¿ya hiciste? Pero acuérdate que el otro día, y estás permanentemente insistiendo, porque ¿qué va a pasar en el futuro? Tu hija ya no te va a querer contar nada, porque tú empiezas a ser una mamá permanentemente insistente de generar un resultado propuesto por ti desde tu lado, y que tal vez no es el momento ideal para que tu hija lo gestione, o no es el momento ideal para que tu hija lo ponga en marcha, mamá. Cuando una hija se abre a hablar, y dependiendo de la personalidad de cada hija, hay hijas que son muy dadas a la palabra, que se abren con muchísima facilidad, hay hijas que ya empiezan a guardar cositas para con su mamá, empiezan allá a tener sus propios secretos. Es muy importante tu postura, mamá. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Cuál es tu propósito? Que tus hijas tengan confidencias contigo. Pues entonces piensa, mamá, ¿cuáles son esas acciones que pueden alejar a tu hija de esas confidencias? Una de ellas, en esta plática cuando tu hija te está hablando de sus cositas, es que tú empiezas a revelar secretos. Otra, también piensa, mamá, si tú estás sin querer juzgando, no en el momento de la conversación, pero sí después. Después con temas, claro, por eso es que te pasan esas cosas, sí, por supuesto, porque tus reacciones, entonces empiezas a juzgar, no en el momento que están conversando, pero sí en otros espacios. De tu actitud, mamá, de las palabras que hablen, que salgan de tu boca, de tu lenguaje verbal, de tu lenguaje gestual, depende mucho cuánto tu hija se va a ver contigo y cuánto no. Si tú quieres tener mayor profundidad y mayor conocimiento de este tema, de las conversaciones de tu hija y cómo tú puedes ser ese puente, ese guía, esa mamá gestora, yo te invito a que te inscribas en el programa Refresh. Es un programa únicamente para mamás de hijas. Toda la información tú la vas a encontrar en el link de la descripción de este video. Ingresa al link, lee toda la información y fíjate si este programa es ideal para ti. Te mando un beso y un abrazo muy grande. Gracias por estar conectada en este video. Si aún no eres parte de mi comunidad, te invito con los brazos abiertos a que te suscribas a cada uno de los espacios en los que estoy. Empieza aplastando por el botón de suscripción de este canal de YouTube. Te veo pronto. Un beso grande. Chao, chao.